El día de hoy, hermanos, vamos a leer el libro de los Salmos, Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 6. ¿Quién lo puede leer, por favor, hermanos? Salmos 1, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Thank you. Good evening, everyone. Muchas gracias, hermanas. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. May God bless all of us. May God bless all of us even today and open our spiritual eyes. Que Dios nos bendiga una vez más el día de hoy para poder abrir nuestros ojos espirituales cada vez más. So the answer given to us is spiritual. Una vez más, hermanos y hermanas, la respuesta que Dios nos ha dado es una respuesta espiritual. So because the problem happened to us is spiritual. Y la respuesta que Dios nos da es espiritual porque el problema que vino a nosotros también fue espiritual. Continuemos, hermanos, disculpen. So the answer given to us is spiritual because the problem happened to is spiritual. Entonces es importante, hermanos, que siempre estemos conscientes de que la respuesta que Dios nos ha dado es espiritual porque el problema que vino a nosotros fue espiritual también. And also the Satan, we can destroy Satan only in the way of the spirit. Aparte, nosotros podemos destruir la obra de Satanás solamente a través de la obra espiritual de Dios. So enjoying Christ is the most important thing in the world. Por eso es que disfrutar de Cristo es lo más importante que existe en este mundo. So if we continue the scheduled prayer to enjoy the Christ, we can conquer everything. Por eso es que si nosotros oramos de manera programada y continuamente y procuramos disfrutar de Cristo, podemos disfrutar de la respuesta de Dios, la respuesta espiritual. So to separate time for enjoying Christ is very important for our Christian life. Por eso es que apartar ese tiempo para poder disfrutar de Cristo es sumamente importante para nuestra vida cristiana. The answer given to us is Christ. So enjoying Christ is very important. Y como la respuesta que Dios nos ha dado es Cristo, debemos disfrutar de Él. So if we come 24 hours, we can move the world. Si nosotros llegáramos a disfrutar de Cristo las 24 horas del día, podríamos mover el mundo. So the fundamental of all the spiritual way is Christ. Debemos ver entonces que lo fundamental de todo lo espiritual es Cristo. That's why we emphasize Christ and meditate Christ and the verse concerning the Christ. Es por eso que nosotros enfatizamos nuestra necesidad de meditar en Cristo, especialmente en aquellos versículos bíblicos que nos hablen directamente de Él. Today's passage is the first chapter of the Psalms. El pasaje que leímos el día de hoy fue el Salmo número 1 y este es el primer salmo de todos los salmos. So it is
actually, it seems like the conclusion of all the Psalms. Y a decir verdad, lo que leemos en el Salmo 1 pareciera ser la conclusión de todos los salmos, So it is talking about the blessed and the wicked. porque está hablando acerca de los bienaventurados y de los malvados. The verse 1 is talking about the blessed is the one who does not work in step with the wicked or stand in the way of the sinners take, or sit in the company with the mockers. El versículo 1 del capítulo 1 de Salmos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. This is actually the conclusion comes from verse 2. Esta es la conclusión que encontramos, y la conclusión la encontramos en el versículo 2, perdón, hermanos. Verse 2 is talking about the blessed, like the Lord, the words of God, and they meditate the law in the day and night. En el versículo 2 leemos que el bienaventurado es aquella persona que medita en la ley de Jehová, que en la ley de Jehová está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche, refiriéndose a la palabra de Dios. Meditating so verse 3 is talking about the result. Y en el versículo 3 leemos acerca del resultado. Mario, it's too late. I don't know what's going on. Are you hearing me? Yes, Pastor, I can hear you very well. Okay. So verse 3 is talking about they're going to have a lot of the fruit because the blessed who are enjoying the words of God day and night with the same plant planted in the stream of the word. El versículo 3 entonces nos habla acerca del resultado. El versículo 3 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. And it is talking about their leaves never wither, and they will be the prosperous. Aquí dice que sus hojas nunca caen y todo lo que hace prospera. But the verse 4 is talking about the wicked will be different. Y en el versículo 4 se nos dice que en el caso de los malos es diferente. So they will be like a chaff, the wind blows away. En el versículo 4 dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. And they will face a very heavy judgment. Y ellos van a enfrentar un juicio severo. And they are sinners, so they will not be in the assembly of the righteous. Y como son pecadores, no estarán en la congregación de los justos. So it means there will be no salvation for them. Esto significa que para ellos no hay salvación. Verse 6 is talking about, for the Lord watches over the way of the righteous. Y en el versículo 6 leemos: porque Jehová conoce el camino de los justos. So
God is watching on our all the way of the life. Entonces aquí se nos dice que Dios está cuidando cada aspecto de nuestra vida, But the way of the wicked will be distracted. pero la senda de los malos será destruida. This is talking about very general things for the blessed one who was saved one. Esto habla acerca de las bendiciones generales para aquellos que han recibido la salvación, los bienaventurados. Even though talking about the general blessing given to the blessed, but there is one thing, or there's a very important principle is written here too. Y aunque se esté hablando de manera general acerca de las bendiciones para los bienaventurados, aquí también podemos encontrar un principio muy importante. So the blessed one don't follow the way of the wicked. Primero, debemos comprender que los bienaventurados no siguen el mismo camino que los malos. So it is true, but and also the blessed one doesn't want to be with the sinners. Y esto es verdad, porque los bienaventurados por lo regular no tienen ese deseo de estar junto a los pecadores. And they don't want to be the arrogant, right? They want to be humble and to serve God. Y los bienaventurados por lo regular no son arrogantes, ellos por lo regular son humildes y tienen ese deseo de servir a Dios. But it is not easy, actually, if we see these things in our practical life, keeping these things are not easy, actually. Pero a decir verdad, a la hora de vivir nuestra vida práctica como creyentes, poder vivir de esta manera no es algo tan fácil. So we need a spiritual power to be like this, right? Because Satan is attacking us to deceive us always. Whenever he has the opportunity, he tries to attack us. Nosotros necesitamos tener poder espiritual para poder vivir como viven los bienaventurados. ¿Por qué? Porque Satanás está constantemente tratando de engañarnos. So the spiritual power is in verse 2. Por eso es que en el versículo 2 vemos dónde es que el bienaventurado encuentra esta fuerza espiritual. Meditating God's words and to read the words of God. El bienaventurado es aquella persona que medita en la palabra de Dios, es aquella persona que disfruta leer la palabra de Dios. This is very important, holding on to the words of God as the promise to crush Satan's head, to crush the wicked. Y esto es muy importante, por eso es que debemos aferrarnos a la palabra de Dios para poder destruir la obra de Satanás y para poder sobrepasar a los malos. Power is in his words, right? El poder para poder experimentar esto se encuentra en la palabra de Dios. And chapter 1, verse 1 to 3 of the book of John said, Jesus is the words of God from the beginning. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, se nos dice que la palabra de Dios es Cristo y que ha sido así desde el principio. So Christ is the conclusion of all words of God, and also it is the main point and fundamental of God's word. Eso quiere decir que Cristo es la conclusión de toda la palabra de Dios. Cristo es el mensaje principal. Cristo es el punto principal de la palabra de Dios. So meditating on his law day and night
is a practical method to enjoy verse 1 and verse 3. Por eso es que meditar en Cristo, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, es ese método práctico para poder disfrutar lo que leemos en el versículo 1 y en el versículo 3. So if we enjoy and meditate Christ and the words of God, and then we can enjoy the spiritual power not to follow the wicked. Entonces, si nosotros meditamos en la palabra de Dios, si nosotros disfrutamos de Cristo, entonces podemos tener ese poder espiritual para no vivir como viven los malos. And also the spiritual power we can enjoy not to be with the sinners and not to be arrogant. Y este poder espiritual nos ayuda o nos da esa fuerza necesaria para no convivir en el pecado con los pecadores. Even not to be arrogant is not easy sometimes, right? Y también es este poder espiritual lo que nos da la fuerza para no ser arrogantes. Sin este poder espiritual es algo difícil poder dejar de ser arrogantes. In order not to be arrogant, we need is the power to die ourselves. Y para que nosotros no seamos arrogantes, necesitamos poder para morir a nosotros mismos. This is a spiritual power. So, Este, and it can come from the meditating the words and holding on to the covenant. este poder se obtiene de manera espiritual al meditar en la palabra, al meditar en el pacto que Dios nos ha dado. And the verse 3 is talking about the blessing given to the people who are meditating the law. Una vez más, en el versículo 3 leemos acerca de la bendición que reciben aquellas personas que meditan en la ley de Dios, que meditan en la palabra de Dios. If we hold on to covenant and if we enjoy the words of God in our prayer, we're going to be a tree planted on the side of the water. Si nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado, si disfrutamos del pacto que Dios nos ha dado a través de la oración, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. The tree planted by the stream of the water can make the fruits in season. Ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas es el árbol que es capaz de dar su fruto a su tiempo. Because God makes the tree like that, not by himself. Porque es Dios quien hace que este árbol dé fruto a su tiempo. Este árbol no puede dar fruto por sí mismo. And also the rivers never wither. It means if we come into the meditation of the words of God, our life never wither. Y otra de la bendición es que para aquella persona que medita en la palabra de Dios, su hoja nunca cae. Eso significa que nuestra vida nunca se marchita. And also our life will be prosperous. Y la otra bendición es que nuestra vida es una vida próspera. So this is the message, which is the conclusion of all the Bible. A decir verdad, este mensaje es la conclusión de toda la Biblia. The message is that enjoy my words, meditate my words, and then I will make you powerful in spirit. Entonces el mensaje de Dios es disfruta de mi palabra, medita en mi palabra y yo te haré fuerte espiritualmente. So you can enjoy the spiritual power, not follow the wicked,
and not to be with the sinners and not to be arrogant. De esta manera podrás disfrutar del poder espiritual para no seguir a los malos, para no ser arrogante. Not only that, just because you meditate my words, I will make your life same as the tree planted by the stream of water. Y no solamente eso, si tú meditas en mi palabra, yo haré de tu vida como la vida de un árbol que es plantado junto a las corrientes de aguas. Your life never withers, and I will make your life prosperous. Tu vida no se marchitará, yo haré de tu vida una vida próspera. So this is a very important answer and conclusion we should enjoy in our practical life. Esta es una respuesta muy importante, esta es una conclusión que debemos experimentar y disfrutar en nuestra vida. So now the next thing is spoken, the opposite, the people who are opposite from the blessed. Y vemos que también se nos habla de la vida de aquellas personas que no son bienaventuradas. Verse 4 is talking about the wicked will not be like you. Entonces el versículo 4, en otras palabras, dice, los malos no serán como tú. They will be like a trap, so they have no choice to be blew away. Ellos serán como el tamo que no tiene otra alternativa más que ser arrebatado por el viento. So the wicked is impossible to stand in the judgment. Y también se nos dice que para el malo es imposible poder levantarse en el día del juicio. And they are impossible to be in the assembly of the salvation. Y para ellos será imposible estar en la congregación de los que han recibido salvación. So they will be destroyed or whatever, right? And God watches the life of the blessed, but God destroys the life of the wicked. De esta manera debemos ver que Dios cuida de la vida de los bienaventurados, pero en el caso de los malos, Dios destruye la vida de los malos. This is their fate. The wicked has no choice to be brought. Por eso es que este es el destino de los malos. Los malos no tienen otra alternativa más que ser destruidos. So the blessed one, the life of blessed one is from the life of blessed one must study from meditating God's word. Por eso es que en el caso de la vida del bienaventurado, todo debe iniciar en la meditación de la palabra. So in our life, the most important thing is personalization in enjoying Christ. Por eso es que lo más importante en nuestra vida como creyentes es la personalización. ¿Qué es la personalización? Es disfrutar personalmente de Cristo. In order to be personalized, we need the separate time to confess Christ. Para poder tener esta personalización en Cristo, necesitamos tener este tiempo apartado para meditar y disfrutar en Cristo. So according to my experience, it takes time, but if you don't stop, you will get it. De acuerdo a mi experiencia, esto toma tiempo, pero si nosotros hacemos esto de manera continua,
llegará el día en que podremos experimentarlo. So making this separated time, a specialized time for confessing Christ, day or night, is very important. Por eso es que apartar este tiempo especial para poder meditar en Cristo, para poder disfrutar de Cristo, es sumamente importante. If we continue this, we will see fruits because God gives us His fruit, His answer to the people who are enjoying His covenant Christ. Si hacemos esto de manera continua, entonces veremos los frutos, porque es Dios quien propicia que las personas que vivan de esta manera den frutos. It is the same as the tree planted by the stream of the water. Es lo mismo que le sucede a aquel árbol que es plantado junto a corrientes de aguas. And then it is very easy to be the witness to the people because what the people need is the answer to make their life like the tree planted by the stream of the water. Es de esta manera que se puede volver fácil el llegar a ser un testigo, porque a decir verdad, lo que necesitan las personas es esta evidencia de que en la palabra de Dios está la respuesta. So if we receive the prayer answers continuously, and then we don't need to follow the wicked man, right? Eso quiere decir que si nosotros recibimos respuestas de parte de Dios de manera continua, no habrá motivo o no habrá momento en el cual estemos siguiendo el camino de los malos. And also, if we continue to enjoy the prayer answers, and then we don't need to be with sinner, and we don't need to be arrogant, right? Because we are good enough, right, in our life. Y también si nosotros disfrutamos de respuestas continuas de parte de Dios, no tendríamos necesidad de seguir a los malos, no tendríamos necesidad de sentirnos arrogantes, porque todo sería suficiente en nuestra vida. So to have the answer to enjoy the answers continuously is a very important practice. Por eso es que poder recibir respuestas continuas de parte de Dios es algo muy importante también en nuestra vida práctica como creyentes. There is enjoying Christ and holding on to Christ and confessing Christ as the covenant to destroy Satan, to get out of the curse, right? En esto consiste disfrutar de Cristo, en esto consiste aferrarnos a Cristo, porque solamente de esta manera es que podemos destruir la obra de Satanás. Today, chapter verse 2 is talking about a practical way to enjoy Christ. It means to enjoy and to meditate the words of God. Y en el versículo 2 del día de hoy se nos da esta manera práctica o este método práctico para poder disfrutar de Cristo, para poder disfrutar de la palabra de Dios de manera constante. Through meditating the words of God, we can enjoy Christ and we can hold on to Christ, especially the verses concerning Christ directly is better. Al meditar en la palabra de Dios, podemos disfrutar de Cristo, especialmente cuando meditamos en aquellos versículos bíblicos que nos hablan de manera directa acerca del Cristo. So the verses which is talking about Christ directly is Genesis chapter 3, verse 15, and Exodus chapter
12 or chapter 3, there is a lot of words, but there is a very important words too. Para darles algunos ejemplos de estos versículos que nos hablan acerca de Cristo de manera directa, me gustaría mencionarles, por ejemplo, Génesis 3:15, Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 12, donde hay muchas palabras, pero el contenido principal es Cristo. And also Isaiah chapter 7, verse 14, and Matthew 16:16 to 19. También otro versículo sería Isaías 7:14. Otro pasaje bíblico sería Mateo capítulo 16, del 16 al 19. But not only these words, there's a lot of words which are connected to Christ directly. Pero por supuesto que no son solamente estos versículos bíblicos. Hay muchos otros versículos bíblicos que están conectados de manera directa a Cristo. Anyway, this chapter is talking about is that by meditating these kind of words, we can enjoy Christ and we can enjoy all the promises of God of the Bible. De cualquier manera, el pasaje del día de hoy nos enseña que a través de la meditación en la palabra de Dios es que podemos disfrutar de Cristo y podemos disfrutar de todas las bendiciones en Cristo. So if we are living our life in this way, and then there will be open the evangelism door automatically. Y si nosotros vivimos nuestra vida de esta manera, las puertas del evangelismo se abrirán de manera automática ante nosotros. The reason God gives us answer to us is the first is restoring our life, and the next is for becoming the witness to the people. La razón por la cual Dios nos da respuestas en Cristo es primero para que haya restauración en nuestra vida y segundo para que podamos ser testigos ante otras personas. So if we continue to receive prayer answers, God opened the door of evangelism automatically to us. Por eso es que si nosotros recibimos respuestas continuas a nuestras oraciones, Dios abre de manera automática las puertas del evangelismo ante nosotros. And then we have no choice to follow the words, to follow the doors, and then we can relay this gospel to a lot of people, and among the lot of people, we can find a disciple prepared. Y cuando Dios abre estas puertas del evangelismo, lo único que debemos hacer es seguir estas puertas. Y al seguir estas puertas, se nos da esa oportunidad de compartir el evangelio a muchas personas. Y al compartir el evangelio a muchas personas, podemos encontrar entre ellas a aquellos discípulos preparados por Dios. So if we continue to find out disciple one by one, and then finally we can have systemic evangelism. Y si nosotros a través de esto encontramos a esos discípulos apartados por Dios y los vamos reuniendo uno por uno, a través de estos discípulos podemos llevar a cabo el evangelismo sistemático, es el evangelismo que Dios desea hacer. If we become the evangelist who has the system, and then we can raise up disciples. Y si nosotros llegamos a ser esos discípulos capaces de establecer el sistema de evangelismo de Dios, entonces podremos levantar a muchos discípulos. So while we are doing from the meditating words, enjoying Christ, to finding out the disciple, we can have the content to raise up disciples. Y mientras meditamos en la palabra de Dios, mientras disfrutamos de Cristo a través de la palabra, es que podemos tener ese contenido que es necesario para poder transmitirle a los discípulos.
if we have the content to raise up disciples one by one, and then we can conquer the reason we are living one by one. Si nosotros tenemos ese contenido necesario para poder darle a los discípulos, entonces podremos conquistar nuestra región. So when we experience this picture, then we can be able to, we will be the one who can who can train. We can train people. Cuando nosotros empezamos a experimentar esto y tenemos esta imagen del evangelismo que Dios quiere llevar a cabo y tenemos el contenido necesario, entonces podremos ser esos evangelistas, podremos ser esos discípulos capaces de entrenar a otros discípulos. When we become when we become this one who have this picture of the evangelism, we can be the command of the reason, the spiritual command. Cuando nosotros llegamos a ser estas personas de Dios que tienen este entendimiento, que tienen esta imagen del evangelismo que Dios quiere llevar a cabo, nos volvemos en el comandante espiritual de la región. And then the next step God wanted to do through us is connecting to the lot of countries to the end of the earth through the disciples prepared by me, by us. Y lo siguiente que Dios hará en nuestra vida es conectarnos a otros discípulos como nosotros en las diferentes naciones, en los diferentes países, y es de esta manera que se puede llevar a cabo la evangelización mundial. So when our life become like this, we say that is a masterpiece. Cuando nuestra vida alcance estos estratos, podremos decir que nuestra vida es la obra maestra de Dios. This is the purpose of our life. This is where we wanted to go. But the starting to be like this is meditating the word. Este es el propósito de nuestra vida, hermanos y hermanas. Esta es la dirección a donde se debe dirigir nuestra vida, y el comienzo de todo está en meditar en la palabra de Dios de día y de noche. When we meditate the words work in our life. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, esa palabra empieza a obrar en nuestras vidas. So, and then there is no choice to be the miracle. Y es de esta manera que no hay otro resultado más que experimentar el milagro de Dios en nuestra vida. God's word is a miracle, and so no one can stop God's words working. La palabra de Dios es milagrosa. Nadie puede detener la obra de la palabra de Dios. So may God bless all of us to be like this. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que nuestra vida llegue a experimentar esto. And open our spiritual eyes to find out this picture and the reason and beginning. Que Dios nos bendiga para que podamos abrir nuestros ojos espirituales para poder ver esa imagen de el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. May God bless us to understand how and why meditating the words of God is the beginning, and it is the perfect beginning. Y que Dios nos bendiga para que podamos comprender cómo y por qué la meditación en la palabra de Dios es el principio de todo. So my understanding of this chapter is if we do verse 2, and then we become the person as verse 1, and our life will be as the verse 3. Entonces, mi entendimiento de este
capítulo, el capítulo 1 de Salmos, es que si nosotros vivimos nuestra vida así como lo leemos en el versículo 2, entonces llegaremos a ser esas personas del versículo 1 y experimentaremos lo del versículo 3. Let's do today's conclusion. Hagamos una conclusión el día de hoy, hermanos. So the first conclusion is, if we know gospel, there will be miracle. La primera conclusión que debemos obtener el día de hoy es, si conocemos el evangelio, habrán milagros. And if we know the prayer, we can do the world evangelism. Y si nosotros conocemos la oración, entonces podremos llevar a cabo la evangelización mundial. This is true, right? Esta es la verdad. Maybe after you come into the gospel, you received a lot of prayer answers. Seguramente cuando tú llegaste al evangelio, empezaste a recibir respuestas a tus oraciones de parte de Dios. But if you come into to know the prayer, and then your prayer answers and the power of God working in your life will be more and bigger, wider. Pero si tú profundizas en la oración, entonces el poder de Dios y las respuestas de Dios serán cada vez más grandes y fuertes. So anyway, stay in the gospel and pray, and then God will make our life bigger and bigger. De cualquier manera, permanezcamos en el evangelio y oremos, y Dios hará de nuestra vida una vida grande. If I was not in the gospel, it was impossible to say to the end of the South America. Si yo no estuviera dentro del evangelio, sería imposible que yo pudiera imaginar el dirigirme hasta lo último de América Latina. Because the gospel is the answer for the life of all mankind, and what the mankind need is gospel. That's why I could stay to the end of South America. Yo puedo decir que que anhelo dirigirme hasta lo último de América Latina porque sé que el evangelio es la respuesta que necesita todo ser humano. Think about what the gospel is for your life, and enjoy the gospel of Christ as the covenant in your practical and special prayer time. Medita lo que el evangelio es para ti en tu vida y disfruta a Cristo de manera práctica en tu vida. And the next conclusion today is the one who has seen us. Can you repeat that, Pastor? The one who has seen us. La segunda conclusión que debemos obtener el día de hoy, hermanos, es que aquellas personas que son pecadoras morirán. It means that the one who has seen the gospel and God's desire does God's will. Ok, hermanos, perdón, no, la conclusión que dije no es la correcta. La segunda conclusión que Pastor Yang está diciendo es aquella persona que ha visto hará. Eso quiere decir aquella persona que ha visto el poder del evangelio, sin lugar a dudas hará. So only that kind of people can stake their life on God's will. Solamente aquellas personas que han experimentado el poder del evangelio son las que pueden entregar o dedicar su vida para el propósito de Dios. So we can see these things only through spiritual eyes. So pray to God, open your spiritual eyes more and deeper. Nosotros podemos ver estas cosas o la obra de Dios, la obra del evangelio, solamente a través de los ojos espirituales. Por lo tanto, oremos para que Dios nos dé esos ojos espirituales para ver.
we should be one in God, only in spirit, because everything is a spiritual problem, and the answer given to us, every promise given to us is a spirit. Debemos anhelar ser uno en espíritu con Dios, porque los problemas que enfrentamos son espirituales y la manera de resolver estos problemas es espiritual. Y es Cristo. So pray to open your spiritual eyes, very important, because only when you have this spiritual eye, you understand who God is, you understand what the covenant is, why the Christ is the covenant, and everything which is in his desire. So only in this time, only when you open your spiritual eye, you understand these things. Entonces es muy importante, una vez más, hermanos, que oremos para que Dios abra nuestros ojos espirituales, para que al tener nuestros ojos espirituales abiertos, sepamos quién es Dios, sepamos qué es el pacto, sepamos por qué es que Cristo es el pacto, y a través de esto podamos conocer todo el deseo de Dios. And the next conclusion is that evangelism is very important. La siguiente conclusión que debemos obtener el día de hoy es que el evangelismo es algo muy importante. It is the most important God's desire. Es el deseo más importante de Dios. But not only that, evangelism is the way to experience God's word. Pero no solamente es el deseo más importante de Dios, el evangelismo también es la manera para poder disfrutar del poder de Dios. And evangelism is the best way to understand God's plan. El evangelismo también es la mejor manera para poder entender el plan de Dios. And then evangelism is very important, right? Eso quiere decir, hermanos, que el evangelismo es sumamente importante. So be God's evangelist, and then you will see God's plan, and you can experience God's promises and his word. Entonces, anhelemos ser evangelistas, hermanos, para que podamos ver el plan de Dios. So when you are evangelized, you will see God's word is taking place there, and God's promises taking place. For instance, to destroy the Satan, destroying the Satan was promised in his word, right? Cuando tú evangelizas es que experimentas que la obra de Dios toma lugar. Por ejemplo, es a través de Cristo que las obras de Satanás son destruidas. So stake your whole life on evangelism, and then God will be responsible for your whole life. Por eso es que devociona tu vida para el evangelismo, para que sea Dios quien tome cuidado de tu vida. The one God is looking for is the evangelist, who is able to relay his gospel to the people, to the world. Dios está buscando a aquella persona que es evangelista, que transmite la palabra y el pacto de Dios a las demás personas. So if we throw our life into the evangelism, God will be responsible for our whole life. Y si nosotros dedicamos nuestra vida para el evangelismo, será Dios el responsable de nuestra vida. So the beginning to be this kind of a person is meditating God's words. El inicio para que podamos llegar a ser este tipo de persona se encuentra en meditar en la palabra de Dios. All the spiritual power, all the power of God come from the words of God, because the words is his promise, and God does everything as his promise. Todo el poder de Dios, toda la bendición de Dios se encuentra en su palabra, porque Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su palabra.
So separate a special time to meditate the words of God and to enjoy the Christ as the covenant by meditating the verses concerning Christ. Entonces, apartemos ese tiempo especial para meditar en la palabra de Dios, para disfrutar de Cristo a través de la palabra de Dios, especialmente a través de aquellos versículos que nos hablan directamente acerca del Cristo. And continue, right, this time. And then God will make you to conquer your life. Not only that, to be the biblical evangelist and to conquer your vision. And also, you will be the perfect witness to the end of the earth. Hagamos esto de manera continua, apartemos este tiempo especial para meditar en la palabra de Dios, para que podamos llegar a ser esos evangelistas bíblicos de Dios capaces de conquistar su región a través del evangelio. This is the blessed. En esto consiste la vida del bienaventurado. So may God bless all of us to be this blessed one. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos en este estudio bíblico para que lleguemos a vivir esta vida, la vida del bienaventurado.